nombre es Noé Blanford, soy encargado del departamento de edición y para mí ha sido una experiencia muy importante participar en este curso de producción audiovisual, cine documental, en la Academia Doras y la Universidad Anexa, con el apoyo del Programa de Acceso Universal a la Energía, y mi departamento es la parte de la edición de este cortometraje Voces y Raíces de Cusapín, y creo que con las experiencias que hemos tenido y todo lo que hemos aprendido aquí en la academia, vamos a tratar de hacer lo mejor de nuestros trabajos para poder entonces presentar las mejores ediciones de nuestro proyecto Voces y Raíces de Cusapín, trabajar con la directora, con el productor, el director de fotografía y los sonidistas. Creo que para mí ha sido una experiencia importante. Y en Cusapín, que pertenece a la comarca Nove Buglé. El cine indígena es importante para nosotros de la comarca porque nos ayuda a mostrar la verdad que nos rodea y no depender de algunos medios tradicionales que realmente hablan otras cosas de nuestra riqueza, de nuestra comarca. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la comarca Nove Buglé y creo que el cine es importante y quiero que los jóvenes y adultos de la comarca Nove Buglé piensen un poco en esto y que cuando nosotros vayamos a visitar a sus lugares nos puedan abrir las puertas para poder hacer cine. El cine no solamente es Hollywood, el cine puede ser de nosotros mismos, para nosotros mismos, y aparte de eso mostrar la verdadera riqueza que está en nuestra comarca hacia el exterior.